falta vamos a retomar el tema, ¿no? La definición de sistemas la vieron en algún lado. El sistema de organizaciones, por ejemplo. Sí. El sistema de organización de la vida. Bueno. Y seguramente vieron que es un conjunto de elementos que interactúan, qué sé yo. ¿Definieron información? ¿Qué es la información? Según tengo entendido, es un dato, pero con un contexto que le da valor, digamos, como que permite Claro, no hacer es un dato algo. suelto, es algo que nos Algo brinda que se algo, puede un contexto, interpretar. como dice Francisco. Un dato con contexto sería, que te permite saber qué, digamos. Bien, o sea que todos entendemos más o menos lo mismo. Entendemos que por un lado están los datos como una especie de unidades atómicas, datos de algo, ¿bien? Y por otro lado está la información, que es como algo así como metadatos, ¿está bien? Es como datos organizados, con un contexto determinado. No sé si ustedes tienen la misma idea. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir rápido entonces. Entonces, supongamos que ustedes tienen un dato. Por ejemplo, ¿qué cosa sería un dato y de qué forma lo puedo medir? A ver si entramos en tema con esto. Ustedes tienen un dato de los que venimos hablando. Tienen un sistema de información y, digamos, todos tienen claro que una cosa es un dato y otra cosa es información. Denme un ejemplo de un dato, cualquiera nomás. Cualquier chico. La temperatura actual. La temperatura. Perfecto. Entonces yo le digo, hoy hay 20 grados de temperatura. ¿Está bien? Eso es un dato concreto. La pregunta es la siguiente. ¿Ese dato concreto les proporciona alguna información a ustedes? Ese dato concreto que me dijeron, ¿es una información? ¿Es un dato? ¿Tiene alguna medida? Si vos decís hoy hace 20 grados, creo que sí es información, porque vos le estás dando contexto de cuándo, que es hoy. Por ejemplo, si uno dice 20 grados solo, ahí sí sería un dato, sin nada. Vos al decir hoy hace 20 grados, estás dándole un contexto a ese dato. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Hay alguna opinión distinta? Sí, Puede haber coincido. opiniones distintas. Bien. Yo considero que por ahí, o sea, puede que sea un dato si realmente no te sirve en nada ese dato. Si realmente te sirve para algo, sí pasaría a ser información. Claro, vos porque ya viste la teoría de información. No, está bien. Está bien. Ok. Bueno. Entonces, vamos a dejar que los otros chicos que no lo vieron nunca traten de Alan no juega. cuál es el tema. Entonces, coincidimos todos que el dato sería 20. Y si yo digo, la temperatura de hoy es 20 grados, le estoy dando a ese dato un contexto, por lo tanto es información. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. Yo ese dato lo puedo medir. De hecho, ustedes me dijeron 20 grados, lo estoy midiendo. ¿Está bien? En grados. Ahora, ¿puedo medir la información que me da eso? ¿Cómo lo medirían? Compliqué la vida ahora. Y la cantidad de referencias que te da, diría yo. Por ejemplo, te digo, hoy sería un dato de que en qué momento, 20 sería la cantidad de temperatura y serían digamos, dos unidades de información que te está brindando. Perfecto, vamos por buen camino. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es realmente lo que les interesa a ustedes? Si yo les digo, mañana va a ser calor, ¿está bien? Mañana va a ser calor. No es lo mismo que les diga, posiblemente haga calor, ¿está bien? Son dos cosas distintas.
Si yo les digo mañana va a ser calor, les estoy dando un hecho directo, también un hecho válido. ¿Me van siguiendo? Ahora sí les digo, digamos, la pregunta sería la siguiente. Si yo les tiro un hecho válido, ¿a ustedes les preocupa o no les preocupa? No les preocupa nada, porque yo les estoy diciendo directamente cuánto va a ser, ¿está bien? Y yo les digo, ahora estamos transmitiendo a 20 bits por segundo, ustedes toman 20 bits por segundo como un dato y se acabó, ¿está bien? No les proporciona básicamente información eso, porque es un dato concreto. En cambio, la información está más relacionada a la incertidumbre, ¿está bien? No es lo mismo que yo les diga, mañana va a ser calor, a que les diga, la probabilidad de que haya 20 grados es tanto, ¿está bien? Son dos cosas distintas. Les interesa más el tema de la probabilidad, porque lo que ustedes quieren averiguar es exactamente la temperatura que va a haber, para ponerse una camperita, una remera. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que de alguna manera la medida de la información está relacionada en realidad con la incertidumbre, es decir, lo que yo quiero saber no lo sé todavía. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿está bien? De hecho, una de las cuestiones que más nervioso pone a la gente es no saber. El no saber, el tener incertidumbre sobre algo, los pone muy nerviosos. ¿Por qué los pone muy nerviosos? Porque no pueden decidir, ¿está bien? Entonces, desde el punto de vista humano, la información se puede ver como la incertidumbre, ¿está bien? Entonces yo les proporciono información y les estoy dando una probabilidad de que eso vaya a ocurrir. Y eso tiene una incertidumbre nata, propia del contexto. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí, sí. Sí, Ulises. Por ejemplo, vamos a un caso concreto. Yo les digo, todos ustedes van a aprobar la materia con 10. ¿Está bien? ¿Ustedes están preocupados? Y no, ya está. No, no, Sí, no, no, ya no. está. Yo por la Ahora, duda si tengo yo les grabado digo, eso que acaba de decir. eso está quedando grabado, está quedando grabado. Ahora, si yo les digo, es probable que la mitad del curso no apruebe y la otra mitad del curso sí apruebe. ¿Ustedes se van a poner nerviosos o no? Y Porque tenés no sabes, 50% de mitad atrás, probabilidad. 50% nervioso. Es otra cuestión, ¿se dan cuenta? Claro. Entonces, ahí sí tienen, yo les estoy dando un poco de información, les estoy diciendo, la mitad del curso es probable que apruebe, la otra mitad del curso es probable que no apruebe. Entonces, algo de información les estoy dando. Y esa información es válida, y esa es la información válida que ustedes toman, que a ustedes les interesan, para después tomar alguna decisión. Dicen, ah, no, si el profesor me dijo que el 50% del curso va a aprobar y el otro 50% no, yo me voy a preocupar para estar dentro del 50% que aprobó. ¿Está bien? Entonces ustedes van a hacer algo. Ahora, si les digo, dije recién, todos van a aprobar con 10, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a ir de la reunión y no van a venir más. Chao, si ya aprobaron con 10. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora viene un concepto muy importante. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, estos son todos los temas que tiene la diapositiva. Nosotros vamos a ver. Esto que está acá está mal, me olvidé de actualizarlo. Vamos a ver solamente teoría de la información, ¿correcto? Vamos a pasar a la próxima. Teoría de la información. Ya estamos. La pregunta sería la siguiente. Ustedes generalmente, digamos, uno en la vida mide cosas, ¿no? Si tiene que hacer, qué sé yo, un escritorio de manera manual, que agarra, lo mide. Entonces sabe, por ejemplo, tengo que comprar una madera de tanta medida,
están armando, no sé, una cañería de agua, dicen, bueno, voy a necesitar tantos metros de caño. Si están desarrollando software, bueno, voy a hacer una estimación del tiempo y mido el tiempo. Digo, bueno, voy a necesitar tanto tiempo. La pregunta sería la siguiente. Supongamos que ustedes tienen que medir la información que yo les di recién. Es decir, la mitad del curso va a aprobar, la otra mitad no va a aprobar. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque los que van a aprobar, no dije que van a aprobar con 10, con 7, con 8, con 9. Es así a secas. Van a aprobar, pero no les dije con cuánto. Si ustedes tuvieran que medir eso, ¿bien? Tuvieran que medirlo y hacer un programita, un cálculo. ¿Cómo miden eso? ¿Cómo miden esa información que yo les di? ¿Se les ocurre algo? Que hay un 50% de probabilidades de que siendo un alumno apruebe, digamos, o algo así. Digamos. Lo van a medir con una probabilidad. Ahí apareció la primera cuestión importante. Entonces, la información que ustedes están recibiendo la van a medir con una probabilidad. Y ahí, obviamente, hay incertidumbre, porque lo están midiendo con probabilidades. ¿Está bien? Cuando la matemática analítica no funciona, cuando el 1 más 1 igual a 2 no se puede aplicar al problema, matemática analítica, cuando no puedo armar una ecuación diferencial, cuando no puedo armar una ecuación simple, x igual a 3 más 1, no puedo despejar x, cuando no puedo aplicar a la matemática analítica, entonces, ¿qué hacen? La ingeniería se pasa a las probabilidades. Como muy bien comentaron recién, ustedes pueden medir la información con una probabilidad. Digo, no, el profesor dijo que era probable que el 50% apruebe y el otro 50% no. Entonces, la probabilidad de que yo apruebe es el 50%, porque estoy en el total del grupo. ¿Está bien? Ahora, si yo les hubiese tirado otro dato, yo les digo, bueno, la probabilidad de que ustedes aprueben es el 50%, siempre y cuando hagan, qué sé yo, de los 10 prácticos que hay, el práctico 7 tiene que estar bien sí o sí. Ahí les estoy dando más información o menos información. ¿Cómo medirían eso? Sí, ahí estás dando más información que una condición necesaria que estás imponiendo, digamos. ¿Y cómo sería la medición que, es correcto lo que decís, cómo sería la medición que hacen ahora? Y Ante antes de calificar para ser del 50% que va a aprobar, tenés que tener el 7 bien, digamos. Y si no, ya de por sí ya te descartan. Claro, o sea que ustedes se van a preocupar por hacer el práctico 7 bien, porque esa es la información que yo le estoy pasando. Después los otros quizás tengan más o menos preocupación, pero ese hay que aprobarlo sí o sí. Así que van a estar preocupados por hacer eso. ¿Está bien? Si son 10 prácticos, ustedes podrían decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo apruebe el práctico 7? Si todos son igualmente probables, pero este sí o sí lo tengo que aprobar. Bueno. Pregunta, ¿vieron probabilidad estadística, no? Sí, Probabilidad condicional y métodos estadísticos, de eso vieron, esperanza, varianza. sí. Bien, El año bárbaro. pasado. Ah, lo tienen fresquito entonces. A la que deben tener fresquita es la profesora. ¿Quién está de profesora? Natalia Albert. Ah, Natalia, sí, es buena docente, Natalia. Entonces, lo que hace la teoría de la información es justamente obtener una medida de la información. ¿Está bien? La teoría de información obtiene una medida de la información. La teoría de información es del año 1948, que junto con la teoría de Turing dieron origen a toda la informática hasta el día de hoy. ¿Bien? ¿Vieron? ¿Conocen la historia de Alan Turing? Y no que sí. Sí. Vimos la peli. Sí, claro, la película es sensacional. Sensacional. Pobre tipo, resulta que se le cagaban de risa a los soldados porque era gay y el tipo había desarrollado, digamos, los soldados habían ganado la guerra gracias a él.
Sí, ganaba la guerra gracias a ella, al final el loco se terminó matando porque lo castigaron igual. Sí, claro, por supuesto, le tuvo un trauma psicológico tremendo. Bueno, por suerte esas cosas están dejando de pasar en este mundo. Pero están haciendo fuerza, ¿viste? Tuvieron que hacer mucha fuerza. Bueno, pero cambiemos de tema mejor. Entonces, ¿cómo aplico la teoría de la información desde el punto de vista de las redes, que es lo que a mí me interesa, de lo que estamos estudiando, ¿está bien? Desde el enfoque de una red de comunicaciones, se refiere a los mensajes que salen de una fuente, es decir, de un transmisor, y llegan a un destino, ¿está bien? Este esquema que está acá arriba. Tengo una computadora con una fuente, el sistema de transmisión y el destino. Yo saco información de la fuente, de una de las máquinas, esa información viaja a través del canal en todo este sistema, transmisor, receptor y todo lo demás. El concepto de información acá es abstracto, no es como una cadena de bits codificada, sino que acá es más bien abstracto. Y esa información llega al destino a través de todo este sistema. Entonces, lo que hace la teoría de información es medir esa información de manera abstracta, ¿está bien? Es decir, con una probabilidad, es decir, que lo que hace es reducir la incertidumbre. Cuando yo tengo información sobre algo, lo que hago es reducir la incertidumbre. Y esto me proporciona ni más ni menos que un número, ¿está bien? Un numerito que ahora lo vamos a ver cómo lo resolvió Shannon en el año 1948. El paper de Shannon tiene solamente, creo que 10, 12 páginas, y si uno saca la primera página, que está la introducción, el abstract, y la última, que finalmente hay referencia, quedan unas 9, 10 páginas. Esas 9, 10 páginas son análogas a la teoría del cálculo infinitesimal que hizo Newton, ¿está bien? Que dio lugar a toda la ingeniería con matemática analítica. Pero en este caso sería que dio lugar a la matemática discreta. Nosotros como informáticos utilizamos matemática discreta, no matemática continua. Ustedes tienen en algunas materias cuestiones de matemática continua porque se puede modelar, ¿no? Matemática analítica porque se puede modelar. Pero en realidad, si van a terminar modelando un gran problema con una aplicación, con un software, lo que están haciendo es modelando ese sistema con matemática discreta, es decir, con valores discretos, con lógica y con valores discretos, con las dos cosas. Entonces, en principio, vamos a hacer algunas definiciones, ¿está bien? En la máquina fuente hay mensajes. Vamos a tomar mensajes de manera abstracta, ¿está bien? Esos mensajes obviamente son información, no son datos, son información. Entonces, en la máquina de origen tengo mensaje X1, mensaje X2, mensaje XC. Tengo todo un universo de mensajes. Y esos mensajes están limitados. No son infinitos, ¿está bien? Están limitados. Más aún dentro de una computadora. Si yo tomo la cantidad de mensajes que puedo enviar desde una computadora hasta otra, y esos mensajes tienen base infinita, ¿está bien? Pero están limitados porque están armados en base a bits. Entonces puedo tener 5 bits, 10 bits, 80 bits, 40.000 bits. Además, la memoria está limitada en tamaño, ¿está bien? Así que, si bien puedo generar una cantidad de combinaciones infinita, la base, el universo de mensajes que puedo enviar, es muy grande, por supuesto, pero está limitado, ¿está bien? Así que lo vamos a considerar como desde un mensaje X1 hasta un mensaje XN, que posiblemente sea un número muy grande, ¿está bien? Lo que definió Shannon entonces es una medida de la información como una función logarítmica, ahora vamos a ver cuál es, y lo definió a partir de una probabilidad que nosotros, digamos,
casi sin querer, acabamos de hacer lo mismo en esa charla introductoria que tuvimos, ¿está bien? Si bien la palabra probabilidad la introduje yo, porque le dije a ustedes, tienen una posibilidad del 50% de aprobar o de no aprobar, ustedes automáticamente lo pasaron a probabilidades. Entonces, lo que define Shannon es lo siguiente, es muy interesante la fórmula que definió. Dice que la cantidad de información que me da algo que me llega, digamos, algo que ocurrió, algún evento que ocurrió, alguna información que llegó, va a depender exclusivamente de la probabilidad de que eso pase. ¿Está bien? Y la define de esta forma. Dice que es el logaritmo, en principio en base B, pero después para nosotros va a ser en base 2, porque tenemos dos tipos de mensaje base, el 0 y el 1. ¿Está bien? Esto es informática. Entonces, define la información como el logaritmo en base B de 1 sobre la probabilidad de que ese mensaje llegue, ¿bien? O de que esa información sea válida, o de que esa información llegue al destino. Entonces, a esto Shannon le llamó autoinformación. Es decir, el tipo tomó un solo mensaje, lo pasó por la red, desde el transmisor, lo pasó por el canal, y cuando llegó, dijo, bueno, voy a medir la autoinformación. Se llama autoinformación porque es la información exclusiva de ese mensaje único. ¿Correcto? De ese mensaje único. ¿Me van siguiendo o ya están mareados? No, Creo que vamos bien. Bien. Entonces, fíjense que esta fórmula es una fórmula muy genérica y lo bueno es que hay una especie de independencia entre la fórmula y la interpretación real que ustedes le están dando. ¿Está bien? Nosotros hablamos de aprobar o no aprobar la materia, pero si yo les digo, les voy a enviar un bit 1-0, esta fórmula también aplica. Entonces, la cantidad de información en principio depende solamente de la probabilidad que uno le da a la llegada de ese evento, de esa información, y no depende de la interpretación real que se le dé, ¿está bien? Yo acá estoy hablando de mensajes que me van llegando, no estoy diciendo si los mensajes esos son del tiempo, de una aprobación de una materia, de un audio que me llegó, ¿está bien? A eso se refiere cuando dice que el mensaje depende solamente de la probabilidad y no de la interpretación real que se le dé. Y esto es muy bueno, digamos, que sea así, porque estoy tratando información como un concepto, como ese concepto abstracto que ustedes vieron cuando vieron sistemas de definición de sistemas de información, o como ese concepto abstracto que me dieron recién, diciendo que la información es un dato o un conjunto de datos con un contexto determinado. ¿Está bien? Ahí estoy dando una definición abstracta, porque yo digo un dato o un contexto de datos, o un conjunto de datos con un contexto determinado, dentro de ese esquema entran muchas cosas. ¿Está bien? Es una definición abstracta y entran muchísimas cosas. Entonces, esa formulita que dijo Shannon para definir la autoinformación, ¿bien? Es decir, logaritmo en base B o en base 2, lo vamos a ver nosotros, multiplicado por 1 sobre la probabilidad de que esa información me llegue, o de que ocurra, se dice, tiene algunas propiedades bastante importantes. En principio son 3. Las voy a leer explícitamente. Les hago una aclaración. Estas diapositivas las armé en base a una teoría de un trabajo que hice yo en mi maestría. Yo en mi maestría hice un trabajo sobre redes y como todas las tesis de maestría, al principio tienen una mínima explicación de todas las teorías que uno utiliza en la tesis. Entonces, como yo utilicé la teoría de la información, armé una base conceptual sobre la teoría de la información y tomé esa base conceptual
que la saqué de mi tesis y la volqué en esta diapositiva que les estoy mostrando. Por eso ustedes ven con este formato particular, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es, yo les voy a subir esta diapositiva y también les voy a subir ese mini apunte que yo armé en mi tesis, que obviamente es mucho más extenso, pero yo solamente tomé la parte principal, ¿está bien? Así que les voy a subir dos PDF, el de teoría de la información y esta PPT que estamos viendo ahora y explicando ahora. Las dos cosas tienen más o menos lo mismo, ¿está bien? En la teoría de la información, el trabajo de PDF es un apunte, digamos, un poco más extenso. Acá es una especie de resumen de todo eso. Entonces, sigamos con esto. Estábamos hablando de las propiedades que tiene esa fórmula de Shannon aplicadas como teoría de la información al concepto abstracto de información. ¿Está bien? Entonces, la autoinformación de un mensaje, fíjense qué cosa más, yo no sé si diría extraña, pero por lo menos llama la atención en relación a lo que hablamos hoy al inicio de clase. Cuando disminuye, ¿está bien? Cuando disminuye esa I, quiere decir que aumenta la probabilidad. Esto quiere decir que si yo les tiro una información, ¿está bien? Y la probabilidad de que ocurra esa información es cada vez más grande, la información que ustedes van a recibir es cada vez menos. ¿Está bien? Y está bien que sea así, porque habíamos dicho que la cantidad de información se mide pensando en la incertidumbre que cubro con esa información. ¿Está bien? Entonces, cuando la probabilidad sea más grande, cuando la probabilidad de ocurrencia de la información que me está dando es más grande, la incertidumbre que yo voy a tener es menor. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Claro, sí, sí. Sí, como vos dijiste, cuando te dicen un hecho, la incertidumbre es cero. Exactamente. Yo te digo, mañana va a llover, ahí no tienen incertidumbre ustedes. Mañana seguramente se levantan y salen con el paraguas y el pilotito. Así que sí que pueden salir por la cuarentena. Bueno, creo que ahora sí. En cambio, si yo les digo, no se sabe si va a llover, ahí sonaron. Están con incertidumbre 100%. Ahora si les digo, o sea, ustedes mañana van a salir, van a abrir la puerta despacito, se van a ver si llueve, si no llueve. Hasta ese momento van a tener incertidumbre. Y yo les digo, no sé si van a aprobar el 50%. Todos los años es distinto. Ahí les recompliqué la vida. ¿Está bien? Porque no saben absolutamente nada. Entonces se van a poner la pila con todos los trabajos prácticos, con todas las preguntas que yo les haga por acá, con todos los trabajos de clase. Van a querer hacer todo lo mejor posible. ¿Para qué van a hacer eso? Para reducir la incertidumbre al mínimo. ¿Está bien? Lo que dice la experiencia es que cuando uno tiene una incertidumbre del 100%, siempre hay una probabilidad del 50% de que pase y otra del 50% de que no pase. En probabilidades. Si utilizan la ley de Murphy, dice otra cosa, que generalmente se cumple. Dice, si hay una mínima probabilidad de que no pase, seguro no pasa. La conocen esa, ¿no? Es una probabilidad muy pesimista. Entonces, seguimos con la primera propiedad. Si yo les digo, mañana no sé si va a llover, tienen 100% de incertidumbre. Si les digo, mañana hay un 90% de probabilidad de que llueva, la incertidumbre de ustedes se redujo y seguramente van a tomar alguna decisión como llevar un paraguas. Dice, bueno, yo el paraguas lo llevo porque hay 90% de probabilidad de que llueve. Así que si tengo que ir hasta el cajero automático o tengo que ir hasta la despensa a comprar comida, me voy a llevar el paraguas porque la probabilidad de que llueva es muy grande. Entonces ustedes están tomando una decisión concreta con la cantidad de información que les da ese mensaje. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí, sí. Sí, sí.
La segunda propiedad es una propiedad bastante intuitiva, digamos, ¿está bien? En principio, ya estamos viendo que tener incertidumbre o no tener incertidumbre es un valor que está variando entre 0 y 1. ¿Está bien? Es decir, yo no tengo incertidumbre, estoy en 0. O tengo incertidumbre, estoy en 1. Ahora sí digo, puede pasar en una probabilidad del 50% o puede pasar en una probabilidad del 50,4%. Estoy en un número entre 0 y 1. ¿Se dan cuenta de eso? Otro tema. ¿Puede haber información negativa? O sea, yo les puedo tirar un mensaje y ustedes tomarlo como información negativa o siempre es positiva. Siempre positiva, supongo. Claro, siempre es positivo. O sea que siempre es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Cuando están en 0, tengo total incertidumbre. Pero no les puedo dar información de menos. ¿Está bien? ¿Cómo sería una información de menos? ¿Podrían imaginársela? Sé que tengo que borrar datos. Que te borre, Sí. claro. ¿Cómo hago eso? El tiempo Bueno, va ahora para hay adelante. Te borro la memoria tipo hombre de negro. Podría haber algo relacionado con, digamos, porque las probabilidades generalmente son predictivas, ¿no? Están hablando del futuro. Pero si yo hablo del pasado, ¿podría ser negativa la cantidad de información? Y hay que pensarlo un poquito ahí, ¿no? Habría que ver. ¿Qué pasa si yo me pongo a calcular la probabilidad de algo que ya ocurrió y que podría haber pasado de otra manera? ¿Ahí podría tener algún tipo de información negativa? Cosa re rara lo que le digo, ¿eh? Bueno, les dejo la cuestión para que lo piensen un poco, después hagan un doctorado, se reciban de doctores cuando lo solucionen. La última propiedad trata de lo siguiente. Supongamos que los dos mensajes son independientes. Yo les mando dos mensajes, ¿no? Dos mensajes que realmente sean independientes. Hoy les tiré un mensaje que no era independiente. Les dije, hay un 50% de probabilidad de que aprueben o no, pero si además hacen el práctico 7 bien, están más cerca de la aprobación. O ese lo tienen que tener sí o sí, ¿está bien? Esos dos mensajes no son independientes. ¿Por qué no son independientes? Porque uno condiciona al otro. Digamos. Claro, porque los dos están atados a la aprobación de la materia. Claro, porque tratan sobre la misma cosa. Tratan sobre la misma cosa. Es una probabilidad condicional, ¿está bien? Puede pasar esto, pero también tiene que pasar esto. O sea que la probabilidad de que pase esto es condicional si pasa esto también. Si no aprueban el trabajo práctico sí o sí, entonces no, el 50% sí o no, no va. ¿Está bien? Bien, muy bien. Entonces, si la información es independiente, el cálculo que yo puedo hacer es la suma. ¿Qué es información independiente? Y yo les tiro dos mensajes y no tiene nada que ver uno con otro. Eso es información independiente. No hay relación entre uno y el otro. Que no haya relación entre uno y otro quiere decir que no puedo construir uno a partir del otro. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Yo les digo, mañana el dólar va a estar a 18 pesos, o hay una probabilidad del 10% de que mañana el dólar esté a 18 pesos, pero además la probabilidad de que llueva es el 90%. ¿Está bien? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si ustedes quieren calcular la cantidad de información que recibieron, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo harían? Sumando las dos probabilidades.
Acá está en la diapositiva. Sí, lo que hacen simplemente es sumar. Como las dos cosas no tienen un cuerno que ver, y yo quiero saber en mi cerebro qué cantidad de incertidumbre reduje, dije, bueno, la única que me queda es calcular la cantidad de incertidumbre total que tengo en la cabeza, ¿no? La puedo reducir en esas dos cosas que me dieron información. En el tiempo y en el dólar. El dólar es absolutamente falso. Así que, pero bueno. Así que esa es una propiedad importante, digamos. Cada vez que analizo mensajes independientes, lo que tengo que hacer es sumarlos. Eso es muy importante para el tema que sigue, que es la entropía. Vamos a poner un ejemplo. En la diapositiva que sigue está el ejemplo concreto. Pero lo que hizo Shannon para definir la unidad es tomar el bit. ¿Está bien? Entonces, al definirlo como un bit, si las probabilidades de todos los mensajes no son independientes, lo que puede pasar es que haya bits con coma. Nosotros estamos acostumbrados a que haya con coma, a que no haya con coma, digamos, a que sea un número entero. Pero en la teoría de la información podría pasar de que la cantidad de información que yo tengo es, por ejemplo, como en este caso que dibujé acá, envío información por un canal y lo que recibo es 3,2 bits. ¿Está bien? Parece medio loco, pero ahora vamos a ver por qué es así. Quizás haga falta una aclaración, porque cuando uno habla de bits, está hablando de dígito binario. ¿Está bien? Y dígito binario tiene dos valores posibles. ¿Está bien? Pero en este caso, la teoría de información define el bit en base al logaritmo. ¿Se acuerdan que la fórmula de información tenía el logaritmo en base b? Acá está, ¿ven? Logaritmo en base b. Este b, por supuesto, es binario para este caso particular, pero puede tener otro valor. ¿Está bien? Entonces, si tiene otro valor, me podría llegar a dar un valor con coma para la cantidad de información que estoy recibiendo. ¿Está bien? Es una aclaración nada más. Bueno, ahora vamos a ver, el objetivo del ejemplo este es ver concretamente cuál es la relación que hay entre la teoría de la información y la informática que ustedes están estudiando desde primer año. Ustedes le dijeron en primer año, no sé si creo que en arquitectura de computadora, debe haber sido el Benza o Luis o alguno de ellos, un bit es un lugarcito donde puede haber un 1 o un 0. ¿Fue así? Sí, bastante acertado. Bien. Pero en realidad, si bien eso es cierto, el trasfondo que tiene es distinto. Porque ustedes van a tratar bits como unidad de información ahora. ¿Está bien? Entonces, el planteo que tengo que hacer para la informática es este que está en la diapositiva, que es el siguiente. Si ustedes van a tratar con bits, entonces tengo dos mensajes posibles. Un 1 y un 0. ¿Está bien? Voy a trabajar con informática, así que tengo dos mensajes posibles. Por el canal, ¿cuál es el universo de mensajes que puedo mandar? Y estoy en informática, así que puedo mandar un 0 o puedo mandar un 1. Son solamente dos mensajes. Ese es todo el universo que puedo mandar de información por el canal. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Pregunta, ¿son independientes ese 0 y ese 1 que puedo mandar o están relacionados? Es decir, yo puedo mandar un 0 y a partir de ese 0 generar un 1, o puedo mandar un 1 y a partir de ese 1 generar un 0, o no tiene nada que ver el 1 con el 0. Y si uno ocurre, el otro no puede ocurrir, digamos. Claro, no son cuánticos. Entonces son independientes. Claro. No serían dependientes porque si ocurre uno, la probabilidad del otro ya es cero, digamos. La definición de dependencia o independencia es la siguiente. Vos tomás un valor, tenés dos valores. Tenés A y tenés B.
Si vos podés generar A partir de B, entonces A depende de B. ¿Está claro? Ahora, si no podés generar A partir de B, o solamente lo podés generar multiplicando B por 0, entonces ahí hay una independencia. ¿Me va siguiendo lo que estoy hablando? Sí, sí, perfecto. Sería como ponerlo en una ecuación, ¿no? Claro, o sea, vos si tenés un 0 y un 1 tendrías que hacer la siguiente ecuación. 0 igual a un escalar alfa por 1. La única forma de que eso sea 0 es que alfa sea igual a 0. Claro. ¿Está bien? Es decir, no podés obtener uno a partir del otro. En definitiva, en este caso son independientes el 0 y el 1. No son independientes en el sentido que vos me decís, de que puede ocurrir uno o no puede ocurrir el otro. Pero justamente que pase una cosa o la otra, quiere decir que las dos cosas son independientes. Si, vamos al caso de 3. Supongamos que tengas 3. Vos tenés 3. ¿Ven? Ahora en vez de tener 2, tenés 3. Yo puedo decir que si me llega un mensaje, los otros dos no me llegan. Y sí, es el mismo caso. ¿Me vas siguiendo lo que te digo? Claro. Sí, sí. Yo tengo 3 valores. Por ejemplo, tengo del total de 1, tengo 3 valores. Uno vale 0,33, otro 0,33 y otro 0,33. Si me llega uno, ¿qué probabilidad hay que me lleguen los otros dos en ese mismo 1? Ninguna. Son los 3 igualmente probables. Entonces, volvamos a la informática entonces. Supongamos que el universo, acá ya estuvimos todos de acuerdo, de mensajes que puedo enviar es un 0 o un 1. Del otro lado, tengo mucha incertidumbre. No sé si me va a llegar a un 0 o un 1. Entonces pienso en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que me llegue un 0? ¿Y cuál es la probabilidad de que me llegue un 1? Las dos probabilidades son 0,5, porque son igualmente probables el 0 y el 1, son independientes. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, Entonces ahora agarro, fíjense qué cosa rara, agarro la teoría de la información y digo, pero si a mí me llega un 0, me llega un 1, yo quiero saber la cantidad de información que me está dando eso. Y tengo las probabilidades. Entonces puedo aplicar la teoría de la información. Bueno, fíjense cuánto me da. Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que me llegue un 0, es 0,5, me da un bit. Y logaritmo en base 2 de probabilidad de que me llegue un 1, que es 0,5, me da un bit. Esto que está acá, es la base de la informática. Esto es el bit. Si ustedes tienen un bit de información, quiere decir que alguien del otro lado tuvo un universo a mandar solamente dos posibilidades, o 0 o 1. La definición de bit viene de acá, viene de la teoría de la información. Lo que pasa es que obviamente cuando uno tiene un curso de arquitectura de computadoras, no puede explicar semejante teoría. Nosotros hace prácticamente una hora que estamos hablando de probabilidades. Entonces es mucho más fácil decir un bit, es un lugarcito que puede tener un 0 o un 1. ¿Se entendió esto? sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, como primer punto importante, la unidad de información es el bit y la cantidad de información se mide con esta formulita. Logaritmo en base 2 para nosotros de 1 sobre la probabilidad de que eso ocurra. Ahora pasa lo siguiente. Hay otro concepto bastante importante, este lo voy a pasar un poco rápido, que se llama entropía, ¿bien? Que se llama entropía, que sería algo así como el valor esperado de la información. Es decir, el valor que yo, es digamos, la cantidad de información que yo espero que me llegue. ¿Está bien? Eso es. Vamos a hacer una diferencia entre las dos. Una cuestión es que yo les envío información y ustedes la calculan. Digo, mañana puede llover, un 50% no puede llover. Entonces ustedes dicen, la cantidad de información que me dio Ulises con ese mensaje es
1 sobre 0,5, un bit. ¿Puede llover o no puede llover? 0,5. Hacen logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,5, eso les da un bit. Tuve dos posibilidades, o llovía o no llovía. ¿Está bien? Primer punto. Segundo punto es, yo no les digo nada. No les digo nada. Lo único que les digo es, yo les voy a mandar información sobre el tiempo, sobre la lluvia, si ustedes quieren. Entonces, ustedes están esperando algún valor. Ese es el valor esperado. ¿Está bien? La pregunta es, ¿puedo medir el valor esperado de la información que me van a enviar? Se puede medir, y eso se llama entropía. Es un concepto distinto al de la cantidad de información que están recibiendo. ¿Se entiende esto? Sí, Más o más o menos. menos. Bueno, no sea un problema, ya lo vamos a entender bien. Entonces, acá hay algunas frases para, vamos a ponerlo acá abajo así, miro a la cámara. Yo voy moviendo la cámara, por ejemplo, cuando la tengo allá, miro para allá, cuando la tengo acá, miro para acá, y cuando la pongo acá en el medio, miro para adelante, tengo la cámara ahí. Así que tendría que ponerlo adelante. Entonces, ¿cómo hago este análisis? Bueno, en principio lo que tengo que saber es el universo de mensajes que está del otro lado, como para calcular la entropía. La entropía es algo así como la cantidad de información que voy a esperar, es decir, que la incertidumbre total que tengo sobre todas las cosas que puedo recibir. Ese es el cálculo de la entropía. Lo que estoy intentando calcular acá es la máxima incertidumbre que yo tengo con la información que me van a dar del otro lado. Entonces, para poder calcular eso, lo primero que necesito es el universo, es decir, todas las cosas, todas las informaciones, todos los mensajes que me pueden enviar. ¿Está bien? Y a su vez sé que cada uno de esos mensajes tiene una probabilidad. Entonces lo que hago es muy fácil. Digo, si del otro lado tengo 50 mensajes y cada uno de esos mensajes tiene una probabilidad de que pase o de que no pase, ¿está bien? Lo que voy a hacer yo para calcular la entropía es simplemente una sumatoria, como estoy haciendo acá. Pero hago una sumatoria y esa sumatoria la pondero, es decir, hago una sumatoria de todas las probabilidades de los mensajes, de las cantidades de información que voy a recibir y las pondero porque la sumatoria de todos tiene que ser 1, ¿está bien? Entonces, ¿cómo las pondero? Y las pondero con el mismo porcentaje que tiene cada uno. Y de ahí se deduce esta formulita que está acá abajo, H se le llama entropía, es la sumatoria de las probabilidades multiplicado por la cantidad de información de cada uno de los mensajes del universo que está enfrente. ¿Me fueron siguiendo? No. Acá terminamos. Para terminar, ¿quieren ver algún ejemplo o quieren que reveamos? Son las 11:20. Yo pensé que iba a ser un poquito más cortito, pero bueno, en menos tiempo de esto no se puede dar este tema. Fíjense la cantidad de idas y vueltas que tuvimos y sigue siendo un poquito difícil de tragar, ¿no? Una gárgara con dulce de leche. Es riquísimo, pero queda acá como trabado. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran rever? Me anda medio lento, pero iba a decir que si el resto quiere ver un ejemplo también, estaría bueno como para por ahí se puede entender un poco mejor. No sé. Bueno, a ver si, vamos a ver, digamos, vamos a explicar un ejemplo de la práctica directamente.
así les queda como solución también. Se los voy a comentar nada más, no es que se los voy a explicar en detalle, pero ustedes se van a dar cuenta enseguida de cómo aplicar esto. Porque más allá de los conceptos que estamos viendo, después en la resolución de los ejercicios hay que aplicar la fórmula nada más. ¿Está bien? Así que vamos a ver, acá estoy intentando abrir la práctica. Métodos, teoría de información, acá está teoría de información. Vamos a compartir esto. Estoy por compartir la práctica. Ahí se ve. Tenemos transmisión digital, codificaciones ya lo vimos, velocidad de transmisión, modulación PCM ya lo vimos, perturbación de transmisiones ya lo vimos, capacidad de canal sin ruido lo vimos, teoría de la información. ¿Eh? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos tontos y después algunos más complicados. El primero, este lo hicimos prácticamente durante toda la clase. La probabilidad de que hoy llueva es un 30%. ¿Cuál es la cantidad de información de ese suceso representa? ¿Qué les parece? ¿Cómo calculan esto? Sería Un solo logaritmo suceso base 2 de 1 sobre la probabilidad. de 0,3. Sí, señor, Ujú. exactamente. O Acá menos automáticamente, logaritmo. Tenemos que usar logaritmo base 2. sí, logaritmo base 2. Logaritmo base 2. Ok. Acá lo que tienen que identificar es que Si llueve, ¿no? Claro. es que hay digamos, una sola información. ¿Está bien? Entonces, como hay una sola información, utilizan la fórmula de autoinformación. I igual logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, como bien me dijeron recién. Una consulta. Decimos que es base 2 porque lo que queríamos saber es si va a llover o no. O sea, porque son dos las posibilidades o porque se elige base 2. No, decimos que es base 2 porque Shannon definió la cantidad de información estándar como en base 2. ¿Está bien? Lo que hizo el tipo Ok. fue, los logaritmos hay en muchas, es por eso nada más. Si vos te pones a leer el paper de Shannon, el logaritmo tiene muchísimas bases, ¿está bien? Pero él hizo el siguiente razonamiento. Yo puedo tomar base 20, base 10, base 8, base 5, pero la mínima unidad de medida que puedo tener en los números es el bit, ¿está bien? Es el sistema binario. Ustedes toman un número en decimal y si lo quieren reducir, digamos, a su mínima expresión de valor, lo van a terminar pasando a binario con ceros y unos. Y además, ustedes ya lo deben saber porque es informática, cualquier cosa, una imagen, un audio, se puede representar con ceros y unos. ¿Están de acuerdo con eso? Ujú. Sí, sí. Sí. Entonces, si están de acuerdo con eso, están de acuerdo también con que la mínima unidad en la que puedo medir cosas es la base 2. Exacto. Sí, también. Por eso ya no utiliza la base 2 y lo define como estándar. Dice, bueno, el estándar para arrancar es base 2. Después puede haber más informaciones con otras bases, pero en general es base 2. Bueno, el segundo punto, vamos a ver el tercero. Si conoce los siguientes sucesos posibles a ocurrir. Existe 0,6 de probabilidad de que mañana evalúen a los alumnos. Qué lindo esto, ¿no? Mañana no tenemos clase, menos mal, zafaron. Existe un 0,8% de la probabilidad de que los alumnos aprueben la evaluación. Existe un 0,1% de la probabilidad de que el profesor no concurra a la institución. ¿Cuál es la cantidad de información que usted tiene? ¿Cómo harían acá? ¿Qué decisión tendrían que tomar para calcular la información? Primero fijamos si son independientes o no. Exactamente. Claro, por lo visto son dependientes. En este caso hay una dependencia. Claro. Hay Para una que tomen la dependencia. evaluación tiene que ir el profesor y para que aprueben los alumnos tiene que haberse tomado la evaluación.
Perfecto, entonces, lo puedo calcular como la sumatoria de las probabilidades de los hechos, de las cantidades de información de cada hecho de forma independiente, no lo puedo calcular así. No. Y en este caso habría que sacar el 0,8 de 0,6 y después el 0,1 de ese resultado y eso utilizar como probabilidad. ¿Cómo lo harían? Esa es la pregunta. ¿Qué información tienen? Y yo haría eso, haría 0,1 por 0,6 por 0,8 y eso que me da lo utilizo como la probabilidad de las tres cosas que pasen y eso utilizaría la fórmula. Pero eso no, la suma de eso te da más de uno, diría. No es la suma, la O sea, multiplicación. ok. Lo multiplicas. O sea que lo que harían ustedes es una ponderación, ¿bien? Según lo que me dijeron recién. Ahora, una pregunta. ¿Están seguros que estos tres hechos son dependientes? Es No, decir, porque el de aprobar no tiene nada que ver de si van a rendir o no. bueno, para analizar esto es un buen ejercicio. Tienen que pensar si la información que ustedes están recibiendo les reduce la incertidumbre respecto de una sola cosa. Si les reduce la incertidumbre respecto de varias, entonces son independientes. ¿Está bien? Ujú. Yo En lo el caso veo de, como que, perdón, no, en el caso de que sean independientes, ¿qué tendrías que hacer? Calcular Sumarlas. acá, sumarlas. Ok. Calculás las 3i con el logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,6 más 1 sobre 0,8 más 1 sobre 0,1. yo lo veo como que para que evalúen a los alumnos tiene que ir el profesor y para que los alumnos aprueben la evaluación tiene que tomar la evaluación. Claro, pero digamos, tienen que pensar en cuál es cuál es el hecho que provoca incertidumbre. Claro, ¿Está yo bien? calculo que lo que uno se está preguntando es si los chicos van a aprobar o no la evaluación al final de todo, ¿o no? Es justamente lo que les Ahí estoy... depende de dónde nos paramos, es como lo veo. Porque también te puedes preguntar si van a rendir o no. Por otro lado. Claro. Entonces, en ese caso habría una independencia entre uno y otro, porque que el profesor no vaya, A y digamos, C. tendrían probabilidad de estudio cero, ¿está bien? Claro. Que algunos alumnos aprueben la evaluación, eso ya es un paso posterior, digamos, porque están pensando en qué En que el probabilidad profesor tienen fue. ustedes de aprobar o no aprobar. Y de que mañana haya una evaluación o no, medio que es como la última, ¿no? Como que el profesor concurra o no. Así que, pareciera que hay como una independencia de los tres hechos. ¿Está bien? Porque uno no logra definir claramente que reducen la incertidumbre sobre una sola cuestión. Acá ni siquiera está definida esa cuestión. Fíjense que algunos me dijeron, no, tiene que ver con aprobar o no la evaluación. Bueno, pero eso ya está en el punto B. ¿Está bien? Y los otros dos tienen que ver con qué, con que apruebe la evaluación o no, y no, tiene que ver con que rinda la evaluación o no rinda la evaluación. Entonces, como que son tres cosas medio separadas. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Quién? Es decir, ustedes podrían decir, yo tengo mucha incertidumbre acá. La primera incertidumbre es, ¿mañana voy a rendir o no voy a rendir? La segunda sería, si rindo, ¿voy a salir bien o voy a salir mal? La tercera es, mañana, ¿voy a rendir o no voy a rendir? Y si el profesor viene, voy a rendir. Pero además hay una probabilidad de 0,6 de que evalúe o no evalúe. Así que si viene, puede ser que evalúe o un 40% de que no evalúe. Y si evalúa,
hay un 0,8% de que apruebe. ¿Se dan cuenta que hay como una especie de independencia entre todos? Es como una probabilidad condicional, no dependiente. Ujú. Bueno, en definitiva, para estudiar este caso, que está complicado así a propósito, lo más fácil es decir, no, a mí esto me genera varias incertidumbres, de manera tal que yo calculo la información para los tres hechos de manera independiente y se acabó. ¿Bien? Así de fácil.